Buenas tardes, aquí os traigo a José Alvarado de la plataforma Lecciones Transparentes para hacerle una entrevista con preguntas relacionadas con la temática de mi canal, que creo que pueden ser interesantes. Hola Umi, ¿qué tal? Encantado de estar en tu programa. ¿Podría hacernos, José Miguel, una introducción de los temas que trata en su canal? Sí, claro. Pues yo empecé en YouTube hablando sobre el femimarxismo, que está destruyendo las relaciones hombre-mujer de este país y, bueno, de todos los países en los que está aplicándose esa ideología marxista, o mejor dicho, neomarxista. Y nada, pues esta ideología es tan mala pues que está provocando que aquí en España pues la tasa de natalidad sea del 0,9 o 1, un hijo por pareja española. Y claro, esto nos aboca a la extinción, a los españoles, y si a eso se le suma las corrientes migratorias que están trayendo de manera intencionada la mafia de la usura, cuya cara visible es George Soros, pues da como resultado la sustitución poblacional de los pueblos europeos y en concreto del español. Y esa era mi gran preocupación, por supuesto. Además de defender el amor heterosexual, que es muy importante. Así que así empecé el canal, hablando del feminismo y luego pues a lo largo de los años, pues empecé hace 3 años el canal, pues empezaba a tocar otros temas. Sobre todo cuando ocurrió el fraude del 2019, que fue el año pasado. O mejor dicho, hace 2 años ya. Allá por abril, 28 de abril, pues ocurrió el famoso fraude electoral. Y entonces ahí ya pues añadí ese nuevo tema a mi canal de YouTube. Muy interesante. Hablando de ese tema, ahora mismo estaba viendo el vídeo de feminismo con ginocentrismo, que sale Carabé, el autor Carabé. Sí, Carabe Hombre Libre, que antes se llamaba Carabe Migtau. Pues es bueno, pues una persona muy inteligente, educada, que habla muy bien. Y pues yo conocí su canal pues hace un par de años. Porque claro, como son antifeministas, pues me interesaba lo que contaban. Claro, yo no estoy de acuerdo con los MGTOW, que significa un movimiento llamado Men Going Their Own Way, hombres yendo por su propio camino, que pues no quieren mantener relaciones estables con las mujeres, ni tener hijos con ellas, ni casarse, por los peligros que entraña ese tipo de relaciones heterosexuales. Tanto por las leyes feministas como por la propia naturaleza, que como los seres humanos somos una especie de ginocentrista, es decir, que está centrada en la mujer sobre todo y el hombre es desechable, pues claro, a los MGTOW pues les duele todo eso y dicen que prefieren vivir sin casarse y sin tener hijos. Yo en eso no estoy de acuerdo, pero sí que me interesa su análisis de la humanidad y de la sociedad y sobre todo el feminismo, porque necesitaba muchos argumentos para desmontar esa teoría neomarxista que está siendo financiada por la mafia de la usura, que es quien manda actualmente. Conozco la temática a mitad y de hecho en mis vídeos los nombro de vez en cuando porque creo que los análisis que hacen son bastante científicos y aportan datos estadísticos que son realistas. Pero claro, la conclusión que ellos sacan de irse por su propio camino, pues estaría como favoreciendo ese mismo camino que quiere las élites, de bajar la natalidad, de separar los dos sexos, enfrentarnos uno al otro. Entonces, pienso que el contenido de lo que ellos explican está bien, la teoría, pero después las conclusiones que ellos sacan creo que no son las más adecuadas para solucionar este problema. Y que en vez de evitar la familia, evitar los matrimonios, que deberían de optar por otro camino, creo que hay más caminos posibles aparte de evitar las responsabilidades.
Sí, claro, porque al ir por su propio camino, los MGTOW hacen lo que desean las élites usureras, pues es separar a los hombres de las mujeres. Ese es el objetivo. Así que sí, que se aprende mucho y es muy interesante escuchar a los MGTOW. Pero claro, su actitud o su modo de vida ya es conceder la victoria y satisfacer los intereses de la mafia de la usura. Sobre esta teoría quería abordarla un poco más para adelante porque ellos hablan sobre todo de que ellos, en verdad ellos piensan que han sido los oprimidos porque han ido a la guerra o se han tenido que enfrentar a los peores desafíos, pero luego tengo algunas dudas de por qué a las mujeres no nos dejaban, por ejemplo, ser autora de libros y teníamos que adoptar el nombre de nuestro marido, o no teníamos total libertad para trabajar o simplemente para tomar decisiones con respecto a los hijos, sino que había una patria potestad muy, creo que muy estricta, y que eso creo que nos limitó demasiado, que nos coaccionó, como que había un camino estricto de cómo ser mujer y cuál es el papel del hombre. Y creo que eso, que también es demasiado tóxico, pienso yo, tanto esa estructura tan fija como ahora el libertinaje que hay en los tiempos actuales. No sé qué opinarás tú. Pues sí, en algunos sectores la mujer estaba, tal como tú dices, supeditada a los varones, pero no en toda la sociedad mundial. Siguiendo el libro y los estudios y el trabajo de Félix Rodrigo Mora, que escribió el libro Autoconstrucción de la mujer, bueno, ahora mismo no me acuerdo, Autoconstrucción o feminicidio, que lo escribió junto con Prado Esteban, pues ahí hace un estudio histórico del patriarcado. Y se ve que una cosa, sí, eran las mujeres de la burguesía que ciertamente tenían unas relaciones de subordinación respecto de sus maridos. Pero esto no era así en todos los matrimonios, en todas las relaciones hombre-mujer. Pues la gente del campo, que aquí en España, sobre todo en la zona norte, vivían de manera democrática y tenían una propiedad comunal de la tierra, pues entonces esa gente tenía una relación matrimonial diferente a la de los burgueses. Y allí las mujeres sí que vivían en igualdad con los hombres, trabajaban, salían al campo y en las asambleas o consejos abiertos pues daban sus decisiones, claro que sí. Pero ¿qué ocurrió? Que allá por el 1800, 1804, con Napoleón ganaron los burgueses, liberales y masónicos e impusieron su modelo de matrimonio a los campesinos. Claro, y entonces se estatuyó el artículo 213 del Código Civil francés de 1804 o del Código Napoleónico, que es ahí donde se escribe que la mujer debe obedecer al marido. Pero claro, se olvida que el marido estaba supeditado a los jefes militares del Estado. Y sí, que el marido debía, pues, cuidar de la mujer y le tenía que dar permisos, sí, pero es que al marido tenía que obedecer al sargento y tenía que pedirle permiso al sargento, ¿sabes? Entonces, esa supeditación de la mujer al hombre no ha ocurrido en todo tiempo y lugar. Y sobre todo aquí en Europa se implantó con el Código Civil Napoleónico de 1804, tal como te he contado. Sí, yo estuve leyendo sobre Napoleón y puso por ley que no podíamos trabajar o que no podíamos estudiar tampoco. Entonces no era solamente que la cultura te estaba como coaccionando, sino que era por ley que Napoleón lo impuso en esa época, por lo menos lo que yo he leído. Claro, Napoleón no estaba solo. Napoleón representaba a los burgueses, liberales y masones. Y claro, impuso esa ley burguesa
que era como se regían los matrimonios burgueses, la impuso a todo el pueblo francés. Eso es decir, a los campesinos de Francia que antes de esa ley no se regían matrimonialmente de un modo jerárquico, sino que se regían de un modo igualitario y en sus aldeas predominaba la propiedad comunal de los molinos y de los campos y de los bosques, y ya te digo que se regía la gente no por el alcalde, sino por concejos abiertos, por asambleas. La figura del alcalde proviene de los burgueses liberales y Napoleón. Claro, ahí es cuando se crea una estructura jerárquica que va desde la capital del reino a cada uno de los pueblos que están controlados por los alcaldes, que obedecen no al pueblo del pueblo, sino al Estado, a la capital. Es interesante estos temas. Creo que debería de haber más información más al alcance de la gente, porque no conocemos estos temas. Lo que nos vende ahora mismo las élites ocultan o intentan ocultar toda esa parte, esa cara B, que no, como una posverdad que está ahí oculta, y tenemos nosotros que investigar por nuestra cuenta. No, de forma estatal no nos dan esa información, ni siquiera los padres o las familias nos aportan esa información. Y tiene una que está buscando páginas que nadie mira para enterarse de toda esta realidad de que no nos quieren contar. Claro, porque la información es poder y las élites no quieren que el pueblo tenga poder, lo quieren lo menos empoderado posible. ¿Para qué? Para manipularlo, para esclavizarlo, para hacer con él lo que quieran. Porque si el pueblo supiese de dónde proviene, pues claro, lo mismo diría: oiga, ¿por qué no nos volvemos otra vez a los pueblos, nos distribuimos equitativamente y por los diferentes pueblos que están abandonados de España, por ejemplo, y hacemos una vida antiestatista, pasando de alcaldes y jerarquías estatales? Claro, pues para que la gente no vuelva al campo ni a esa forma de vida democrática, ni a la propiedad comunal de las tierras y de los molinos, pues los de arriba se ocupan muy mucho de que el pueblo no conozca cierta información que le daría determinado poder, que les liberaría de la opresión de sus opresores. Claro, y como ahora la madre está siempre trabajando, pues los hijos se están criando con la tele, con las redes sociales, y ya no hay ni educación sexual y quieren que la dé el Estado, en vez de ser los padres los que aportaran pues las habilidades sociales, o cómo tratar a los demás, cómo establecer relaciones con el sexo opuesto, cómo mantener relaciones sexuales, en vez de encargarlo al Estado, que le va a dar la información, no la que ellos necesiten, sino la propaganda que a ellos les conviene. Y como la mayoría de las mujeres están fuera trabajando, pues tampoco, como que se ha roto esa institución familiar que le daba a los hijos el pilar y el conocimiento de todas sus tradiciones cristianas o propias de esa familia. Claro, a los que mandan, que es la mafia de la usura actualmente, pero bueno, en general a todos los que mandan les interesa que sus súbditos no sean independientes, sino que dependan lo máximo posible de ellos y que estén completamente indefensos ante el poder de sus opresores. Y claro, pues lo primero que tienen que hacer es destruir la familia. Y allá por el 1800, 1850, pues destruyeron las familias extensas. La familia extensa son pues primos, segundos, terceros, cuartos, que habitaban en pueblos al lado uno de otros, y ya os digo que la gente se regía por asambleas abiertas o democracia directa, y la propiedad era mayormente comunal, de los molinos y de la tierra. Claro, entonces el objetivo de los que mandaban, de los que estaban en la cúspide del poder burgués, pues era destruir la familia extensa. Y claro, destruyeron la familia extensa, ¿cómo? Desamortizando
expropiando los comunales y privatizándolos, creando pequeños burgueses o caciques en los pueblos, que eran los jefes del ayuntamiento. Y así es como se cargaron la familia extensa. Entonces, al destruir los comunales, pues la gente tenía que trabajar más, y a eso hay que añadirle que se subieron los impuestos para costear el agigantamiento del Estado que tuvo lugar gracias a la Revolución Francesa. Entonces, entre que había que trabajar más por la pérdida de los comunales y había que trabajar más para pagar los impuestos, pues la gente se vio obligada a ir a las ciudades, a los suburbios. Y ahí es cuando se rompe la familia extensa. Y ahora, con el feminismo, los que mandan quieren destruir la familia nuclear, padre, madre, hijo, para tener a la gente lo más dividida posible y así controlarlos mejor. Y para controlar mejor a una persona, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues educarle uno mismo. Así, por eso los estatistas o los funcionarios del Estado quieren tener la educación absoluta de los niños, quitándosela a sus padres y a su familia extensa. Sí, y no sé si habrán leído textos sobre las antisufragistas, que por lo visto hubo una lucha entre sufragistas y antisufragistas, y que no solamente existieron, como nos cuenta el feminismo, de una ola sufragista, sino que había mujeres que estaban en contra del voto femenino y luchaban porque no ganaran las que sí estaban a favor. Y una de las cosas que ella hablaba, porque hay libros, o sea, donde ella muestra su discurso y las razones de por qué creen que las mujeres no deberían de votar. Y, por ejemplo, uno decía que las mujeres caemos en más sesgo lógico, en más falacia, y que no tenemos ese nivel de raciocinio que puede tener un hombre medio. Entonces nos pueden manipular más fácilmente las élites. Y el otro decía, otro argumento, es que las mujeres iban a aumentar el gasto público. Como que en la naturaleza de la mujer estaba el pedir, si entraban ellas a votar, a medida que el marido perdiera poder, en esa jerarquía, ellas iban a desplazar esa exigencia para supervivencia, se la iban a pedir al Estado. Entonces tenían, por lo menos esos dos argumentos, eran los fundamentales que ellas decían, que ellas vaticinaron que ya iba a pasar todo lo que está pasando ahora mismo, que el hombre iba a perder fuerza en la familia y entonces el Estado es el que iba a sustituir al marido, que ahora mismo es lo que está pasando. Ya el marido no es el que mantiene a la familia, ya es el Estado. Y cada vez hay más mujeres solteras y que se embarazan cuando tienen 40 años, con métodos de riesgo, y son madres solteras. Prefieren tenerlo solteras antes que complicarse con una relación y que después vayan a acabar el matrimonio. Es lo que veo, que están tomando el camino fácil. Pues, bueno, hablando primero sobre las sufragistas, las mismas sufragistas estaban en contra de la extensión del voto femenino a todas las mujeres y solamente querían el voto para las de su clase social, es decir, la clase pudiente, las burguesas. Es decir, que las sufragistas no pueden ser consideradas feministas en ningún sentido, porque ya sea el feminismo la búsqueda de la igualdad, que no lo es, o ya sea el privilegio de las mujeres, de todas las mujeres, el sufragismo no es un movimiento que vele por el voto de todas las mujeres, no, sino solamente las de la clase pudiente, la clase alta. Luego no se puede considerar un movimiento en pro de las mujeres, no, es un movimiento de clase, por lo tanto, de clase alta, por lo tanto no pueden ser consideradas feministas. Los libros de historia actuales, adoctrinadores, nos quieren hacer creer que la primera ola del feminismo fue la de las sufragistas, pero como acabo de decir, no se puede considerar a las sufragistas como un movimiento que vele por las mujeres, solamente por una clase, la clase alta de las mujeres. Así pues, ¿por qué dicen que el sufragismo es el primer movimiento
óndico, la primera ola del feminismo? Pues para ocultar el verdadero origen del feminismo, el cual sería y estaría en lo que las feministas actualmente llaman como segunda ola. Esa segunda ola es en verdad la primera, ese es el origen del feminismo. ¿Y quién está en esa primera ola que se hace pasar por segunda ola? Simone de Beauvoir, Kate Millett, Shulamit Firestone y otras dos judías que no me acuerdo, sí, Gloria Steinem y otra más, no me acuerdo. Germain, algo dijiste. En el Sí, otro bueno, libro Germaine decía Greer no, ese. no era judía, es otra, no me acuerdo. Entonces, eso por una parte. Respecto de que las mujeres son menos racionales que los hombres, hombre, yo prefiero decir que los hombres son más racionales que las mujeres, para que no se haya ningún tipo de insulto o de afrenta. Pero sí es cierto que hay una diferencia de grado en cuanto a inteligencia racional se refiere. A inteligencia emocional las mujeres son más inteligentes, claro. Pero en cuanto a lógica y argumentación, parece ser que es así. Las mujeres pues lo son en un grado menor que los hombres. Y por tanto sí, al ser más emocionales, son más manipulables. Y respecto a lo que has contado, que las mujeres, pues si el Estado sustituía a los maridos, pues que las mujeres iban a pedir a papá Estado, porque las mujeres demandan mucha atención y todo esto. Pues hombre, no lo había pensado nunca, pero bueno, es posible, es posible. Porque Es no que sé es si... uno de los argumentos que decían las antisufragistas. Claro, justo antes de que ganaran las sufragistas, pues ahí ya, que ellas ya tenían ese argumento de que iba a pasar todo lo que está pasando ahora mismo. Sí, las sufragistas son de principios del siglo XX, 1910, más o menos. Y bueno, si uno mira los índices de consumo, se ve que las mayores consumidoras son mujeres, que los hombres pues apenas consumimos nada, pero eso sí, los hombres que compran pues se compran coches, ¿sabes? Por ejemplo. Pero las mujeres pues son más consumistas que los hombres y compran pues cositas, adornos, en fin, es así los modos de consumo. Y Yo entonces te, las más consumistas son las mujeres y entonces de ahí deduzco yo que sí, que es posible que las mujeres pues estén todo el día pidiendo, o si no al marido, pues al Estado. claro, y en los países nórdicos, no recuerdo si en Noruega o Suiza, ahora han pedido que las compresas las pague el Estado y todos los utensilios que sirva para el periodo, pues que sea el Estado el que sustente eso. Y por ejemplo, los hombres gastan mucho en maquinilla o para la barba y ellos no piden esas cosas, porque eso también te lo exigen en los trabajos. Algunos trabajos, como lleve barba, no te afectan. Entonces, que yo creo que eso, que la mujer por sí aumenta, si no se lo pide a uno, se lo va a pedir a otro. Si no es al marido, se lo va a pedir al Estado. Entonces digo, el más menor es que se lo pide al marido y que deje de aumentar el gasto público. Sí, pero sí, aparte de esa tendencia natural de las mujeres a pedir y consumir, también está el feminismo, el femimarxismo, que es lo mismo, pues que siempre está buscando motivos para que haya una lucha entre los hombres y las mujeres. Y bueno, y lo mismo le vale pues el coste de las compresas como el manspreading, que es el cuando los hombres se sientan con las piernas abiertas porque tienen una anatomía diferente a las mujeres. Tienen algo ahí que si uno cierra las piernas, pues claro, las tiene que abrir. Yo, mira, ahora que lo dices, me siento más a gusto. Manspreading. Pero después las mujeres ponen el bolso en un asiento aparte, porque yo lo hago, pongo la mochila en un asiento solo para mí. O sea, ya cojo dos asientos. Entonces, lo que el hombre quita espacio con las piernas, pero nosotras quitamos un asiento literalmente para poner o el bolso o las mochilas o todo lo que llevemos o las bolsas de la compra. Sí, sin duda. Si uno coge una lupa y se pone a buscar defectos en los hombres o en las mujeres, los encontrará muy fácilmente.
Pero aquí no se trata de defectos, aquí se trata de guerra de sexos. Y a quién le interesa que haya una competencia y una lucha y envidias y celos entre los hombres y las mujeres. Y eso le interesa a la mafia de la usura, que provocó la Primera y la Segunda Guerra Mundial y ahora está tratando de sustituir parcialmente a los pueblos europeos por otros provenientes de culturas esclavistas. Y entonces le interesa que los hombres y mujeres blancos no se reproduzcan para producir esta ansiada sustitución poblacional parcial. Y así destruir la cultura libertaria de los europeos, o mejor dicho, de los cristianos, porque esta cultura libertaria proviene del cristianismo de los siglos V, VI, después de la caída del Imperio Romano, que era esclavista. Pues a pesar de que la población del Imperio Romano y la posterior de la Edad Media era más o menos la misma, en cuanto a raza se refiere, pero la cultura medieval ya no era esclavista. ¿Por qué? Gracias al cristianismo. Entonces, lo que quiere la mafia de la usura, cuya cara visible es George Soros, es acabar con esta cultura libertaria de soberanía individual y sustituirla por otra más esclavista, porque a estos usureros les encanta la esclavitud, les encanta, quieren tener miles de esclavos, y el cristianismo y el libertarismo consecuente del cristianismo pues les impide alcanzar su sociedad ideal, su paraíso terrenal. Y pasando a otro tema, ahora mismo me estoy leyendo el libro de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, que lo empecé a leer cuando era pequeña, porque ya me interesaban esos temas, pero ahora lo estoy terminando y justo estoy descubriendo muchas cosas interesantes, porque dice que el hombre cuando tiene problemas se esconde como en una cueva, en su cueva mental, y entonces deja de hablar, se pone a hacer tareas como ver fútbol, dedicarse a un deporte, pero deja de comunicarse con su pareja para intentar solucionar mentalmente, encontrar una solución al problema que tiene, que no pide consejo al otro para solucionarlo, sino que él mismo intenta resolverlo. Y por otra parte, la característica de la mujer es que aunque no tenga problemas, ella necesita expresar sus sentimientos, pero no está buscando una solución, sino que ella lo necesita como catarsis emocional, de decir, pues, qué cansada estoy, qué mal me ha ido en el trabajo. Y el marido, el error que suele tomar el marido es intentar solucionar ese problema del trabajo, y ella le dice, no, yo no me está escuchando, yo lo que quiero es que tú me escuches, pero no quiero que me solucione, porque a mí me gusta mi trabajo, pero necesito quejarme. Entonces la mujer se queja aunque no tenga problemas. Y yo creo que el feminismo se basa en los libros de mujeres que se estaban quejando de sus situaciones de ser ama de casa, o de mujeres lesbianas que observaban a los demás, o que deseaban tener un matrimonio heterosexual, como que envidiaban a la familia tradicional, esas lesbianas, porque en los matrimonios tradicionales la mujer no tenía poder por sí misma, pero el marido podía cumplir sus deseos. Y yo veo que las mujeres lesbianas no tenían esa figura paterna o esa figura varonil para ella comunicar sus deseos, y que el hombre la llevara al Estado, por ejemplo, porque el hombre que solía ser político. Entonces veo mucha envidia en los libros tanto de Simone de Beauvoir como de Kate Miller o de Faiston, que nunca se casaron, nunca tuvieron hijos, y veo mucha crítica hacia la familia tradicional. Y pienso, y ahora las mujeres de hoy en día han interpretado eso como que los libros están demandando una solución. Y yo creo que, como dice el libro de Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, que ellas necesitaban expresarse en ese momento, pero que no estaban demandando una solución por parte del Estado. Que a lo mejor ahora interpretado en los tiempos de hoy, las mujeres se creen que ellas estaban demandando algo, pero no, es que, por lo visto, la naturaleza de la mujer expresa sus sentimientos y que alguien la escuche, pero no necesita que nadie
no necesita escuchar soluciones, necesita comprensión, como hace un psicólogo, escuchar qué es lo que te pasa y ella misma dice que va llegando a una conclusión. Mientras que ella se va expresando, ella va como ordenando sus pensamientos, sus emociones, pero que no es necesariamente que ella tenga un problema para hablar, como le pasa al hombre que solamente se mete en la cueva porque tiene un problema, sino que ella, pues que necesita expresarse, simplemente. Sí, yo he leído el libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus y me parece que tiene razón. Que sí, que los hombres y las mujeres tienen formas de pensar y gustos y aficiones diferentes. También recuerdo que al leer ese libro me di cuenta de que los autores habían tenido muchísimo cuidado por no ofender a la corriente dominante del momento en que se escribió ese libro, que fue hace pocos años. No sé si es del año 2000, más o menos. Y entonces ya era moda imperante pensar que los hombres y las mujeres nacían con la misma forma de pensar y los mismos gustos, y que era la opresión cultural la que les forzaba a tener gustos y comportamientos diferentes. Es la famosa teoría de la ideología de género, que afirma que los seres humanos nacemos como tablas rasas, iguales de tabla rasa los hombres y las mujeres, neutros, y que si tenemos gustos e intereses diferentes se debe a la opresión cultural. Eso es existencialismo ateo y constructivismo, que se resume en la frase los seres humanos no nacen, se hacen. Y bueno, eso por esa parte. Respecto a lo que tú contabas, que las mujeres tienen una tendencia a expresarse y hablar más que los hombres, y que cuando tienen una preocupación, pues a diferencia de los hombres que se callan y meditan mucho, pues las mujeres lo expresan, y que se pudo confundir esa expresión de desahogo con un deseo de que los hombres solucionasen ese problema que ellas expresaban. Sí, bueno, interesante. Pero ya te digo yo, el feminismo y por tanto Simone de Beauvoir, Kate Millett y Gloria Steinem son agentes de la mafia de la usura, para ingenieros sociales, son ingenieros sociales que escriben sus libros. ¿Para qué? Para condicionar y modelar la sociedad al gusto de los que mandan, en este caso los gángsters de las finanzas. Y que sí, que a nivel particular los hombres podían confundir la expresión natural de las mujeres de sus problemas y tratar de solucionarlos y decir, oye, pues mira, vamos a ponerte aquí una ley de igualdad que te haga presidenta sin que tú lo valgas. Podría ser. Pero ya os digo que las feministas, la primera ola, que es la que se hace pasar por segunda ola, eran ingenieras sociales al servicio de la mafia de la usura. Y esto se sabe, por ejemplo, por Gloria Steinem, por ejemplo, una de las feministas más famosas de 1970, que era agente de la CIA y seguramente del Mossad. O Simone de Beauvoir, pues que era pues una paniaguada del Estado francés, al servicio de la mafia de la usura. Y desde la universidad sentaba cátedra para lavarse el cerebro a los universitarios y universitarias. Eso es. Esos dos ejemplos sí puede que te dé la razón, pero por ejemplo Kate Millett o Firestone eran personas con enfermedades mentales de bipolaridad y esquizofrenia, y yo no creo que alguien le haya dicho que escriba eso con un fin, sino que ellas lo sentían en su interior al observar la sociedad como personas lesbianas que no tenían los mismos privilegios que una mujer heterosexual casada. O Monique Witty, por ejemplo, que también fue lesbiana política. Ella fue la que inventó la teoría de que no hay una naturaleza hombre y mujer, sino que es la ciencia patriarcal la que ha establecido dos clasificaciones diferentes para diferenciar al hombre y la mujer, pero que en el fondo somos iguales.
Ahí es la teoría donde ella empezó a fraguar todo eso de la ideología de género. Bueno, la ideología de género ya viene de la propia Simone de Beauvoir y de Sartre, al decir que la mujer no nace sino se hace. Esto es existencialismo ateo. ¿Y qué quiere decir exactamente que la mujer no nace, sino que se hace? Que no hay una esencia humana, no hay una naturaleza humana, sino que los seres humanos somos puros, puros al 100% constructos sociales, que nos hace la sociedad, nos hacemos. Entonces, si no hay naturaleza, ocurren varias cosas. Una de ellas es que no hay una ley natural universal y objetiva para el ser humano, es decir, que no hay un bien y un mal objetivos en la especie humana. Luego todos los bienes y males serían subjetivos y relativos. Luego violar a niños, que es lo que hizo Simone de Beauvoir, en concreto una niña de 15 años la violó, pues violar a niñas no estaría mal, sino solamente sería relativamente bueno o malo, o subjetivamente bueno o malo, es decir, que se le quitaría maldad al mal. Dicho desde un punto de vista ius naturalista. Eso por un lado. Es decir, que recalco que quien se inventó la ideología de género ya fueron los existencialistas ateos como Sartre y Simone de Beauvoir. La ideología de género ya viene en la frase la mujer no nace, se hace. Entonces, y claro, si la mujer y el hombre no nacen sino que se hacen, es decir, que no tenemos una naturaleza, es decir, que no nacemos con gustos sexuales naturales ni con aficiones naturales, no, nacemos como tablas rasas neutras, tanto el hombre como la mujer, y sería la cultura al 100% la que nos haría la existencialismo ateo. Eso por un lado. Luego has dicho pues que dos de las feministas más famosas que estaban locas y que no tenían capacidad para ser ingenieras sociales. Podría ser, pero los que mandan escogieron a esas dos chifladas y a, por ejemplo, a Valerie Solanas, que escribió el Manifiesto SQ, y sus textos y su persona las ensalzaron y las pusieron como modelo a seguir en la universidad. Y la universidad es pura ingeniería social. Y la universidad obedece directamente al quien tiene el Estado o los medios de capital para subvencionar las universidades privadas. Y entonces toda esa obra y todas esas personalidades, ya sean más o menos sanas, fueron puestas como modelo a seguir obligatorio en las universidades de la mafia de la usura, en 1980 o 90 más o menos. Sí, y también leí que en esa misma época, cuando sacó Betty Friedan el mito de la belleza, sacó para criticar toda la opresión a la que la mujer estaba expuesta, de que teníamos que estar siempre perfecta, guapa, para obtener todos los privilegios de la sociedad. Justo sacaron otro libro que nadie conoce, y es uno que te dice las normas de cómo ser una buena esposa. Entonces, en el mismo año, creo que fue en el mismo año, o en el mismo siglo, sacaron dos libros totalmente opuestos y decidieron como darle visibilidad al de Betty Friedan y no darle visibilidad al otro que indicaba cómo mantener una familia, cómo ser una buena esposa en tu entorno familiar, cómo construir un hogar o tener una familia tradicional y que funcione como familia. No, y entonces la sociedad decidió coger el otro camino, porque en el mismo siglo publicaron dos libros totalmente opuestos, y no sé cómo que ahora mismo se conoce toda la línea de pensamiento del lesbianismo político, toda del femimarxismo es la que conocemos, y todo lo que indicaba cómo ser una buena mujer, cómo tener familia, cómo ser la moral de tu familia, de tu hogar, pues todo eso está oculto. Y la sociedad tomó el camino que nos está llevando a la destrucción. Sí, ese libro creo que se llama La mística de la feminidad.
que es de Sí, 1970 más o menos. Y fíjate que era el primer libro que escribía Betty Friedan, judía, y al año siguiente o a los 2 meses le dieron el premio Pulitzer o le dieron un super premio de estos famosísimos y lo pusieron como número uno de ventas en todas las librerías. Y así es como lo hacen. Claro, ellos son los que dicen qué libros son oficiales en los estudios universitarios. ¿Y qué libros van a ser los número uno de venta? ¿Por qué? Porque la mafia de la usura tiene los grandes almacenes, los medios de comunicación, la prensa, lo tiene todo. Y son capaces de hacer que un libro que a ellos les interese se venda como... Vamos, se venda exitosamente. Y claro, la cuestión es que el poder de los seres humanos radica en la unión. La unión hace la fuerza. Y cuanta mayor sea la familia que uno tenga, cuanto más extensa sea la familia que uno tenga y más unida esté la familia, más poderoso es uno. Porque el individuo, aislado, es capaz de hacer grandes cosas, sí, pero no tantas como cuando está en unión. ¿Y qué ocurre con los individuos que están aislados? Pues que además de poder hacer menos cosas, pues están un poquito deprimidos porque el ser humano es sociable por naturaleza. Entonces, a los de arriba les interesa que estemos aislados. Y así que lo que tenemos que hacer nosotros es unirnos para tener fuerza, y la mejor forma de unirnos es tener familias, familias extensas. claro. Y el modelo, yo sé que tú eres anarcocapitalista o por lo menos libertario, y yo también fui de Podemos, como ya sabes, y luego pasé por una etapa minarquista porque creía que el Estado como que era necesario para la defensa, para la justicia, y luego vi un documental que explicaba que pueden existir una policía privada, puede existir una defensa privada, que no es necesario el Estado en sí. Y entonces yo pienso que el Estado, cuanto más grande, más poder le quita a la familia. Y digo, ¿qué pasaría si el Estado es mínimo o desaparece? Es el camino que me gustaría experimentar para ver qué es lo que sucede. Porque si ya hemos probado este camino de engrandecer el Estado y que está destruyendo la familia, pues digo, vamos a tomar el camino totalmente opuesto y de reducirlo o abolirlo por completo. A ver si la familia sí adquiere más poder. No sé cómo Sí, lo verás tú. yo soy yo soy libertario, o puedo decir que entre la libertad ocupa el segundo de mis principios principales. El primero es la verdad, el segundo es la libertad y el tercero la convivencialidad. Y en ese orden soy libertario. Y claro, yo soy libertario también en las relaciones económicas y por tanto creo en la libertad de comercio, de mercado. Entonces, el capitalismo, pues, si se define como libertad de mercado, pues sí, yo estoy a favor de la libertad de mercado. Pero claro, la palabra capitalismo tiene varios significados y algunos de ellos son contrapuestos. Así que, para aclararlo todo bien, yo soy libertario de libre mercado. Abogo por ello. Pero te pone otra etiqueta de minarquista o narcocapitalista, porque libertario tiene muchos grados. Desde liberal Sí. clásico, socioliberal, hasta minarquista o narcocapitalista, que sería el otro extremo. Bueno, pues libertario de libre mercado, por decir algo, y antiestatista. Entonces, y uno podría decir, bueno, pero es que en los protocolos de los sabios de Alción Claro. se dice que ellos, los usureros, y los sabios, van a fomentar el libertinaje y la libertad para tener unos pueblos más débiles y así hacerse con el control. Pero ¿qué ocurre? Que yo pienso que como hay una ley natural, como hay una naturaleza humana, entonces si dejas a la gente libre, pues va a prevalecer la naturaleza. Y si en esa libertad de mercado, pues por ejemplo uno se quiere ir solo al bosque,
pues entonces su esperanza de vida y de reproducción, es decir, su supervivencia y su reproducción, serán mucho menores que la de la gente que es una en familias extensas y tengan comunales y concejos abiertos. Por lo tanto, al cabo del tiempo, prevalecerá las familias extensas de manera natural. Pero claro, yo no quiero forzar a nadie a que esté en familias extensas ni con propiedades comunales, no, en absoluto. Que cada uno pues lleve a cabo las relaciones comerciales que quiera, ¿sabes? Pero dado que yo pienso que existe una naturaleza humana y una ley natural, pues terminará prevaleciendo las familias extensas. Y se formarán, claro, familias extensas, pueblos, ¿sabes? Ese es el orden natural. Y bueno, pues respecto, claro, entonces aquí hay que ver, protocolos de los sabios de acción dicen que ellos van a fomentar el liberalismo, más o menos lo dicen con esas palabras. Y bueno, ciertamente el liberalismo fue la ruina de las monarquías absolutas, pero y las democracias liberales o parlamentarias pues han propiciado el control de la mafia de la usura. Pero claro, es que yo creo que los sabios de acción como que no estaban hablando de la libertad tal como lo entiendo yo, ¿sabes? Sino otro tipo de libertad, más bien como la libertad de los liberales, que los liberales de libertarios tienen muy poco. Porque no sé si os acordaréis que en el siglo XIX, 1800, 850, los liberales hicieron masacres de campesinos que querían que por decisión propia, libremente tomada, pues querían permanecer en familias extensas y comunales. Pero claro, a los libertarios, según ellos, pues no les parecía bien que el pueblo tomase esa decisión libremente, claro, y entonces les obligaron por la fuerza. Es decir, que los liberales no son realmente liberales. Entonces, al decir los protocolos de los sabios de acción que ellos quieren promover el liberalismo, a lo mejor yo entiendo que lo que querían conformar son democracias parlamentarias y así controlar a los diferentes partidos, partitocracia, y una vez controlado a los partidos, controlar a los súbditos. Y, por ejemplo, lo que tú comentaste una vez, que dijiste, no es lo mismo capitalismo que ultracapitalismo. Me gustaría saber cómo lo diferencia. Hombre, fue una entrevista que me hicieron en estado de alarma, que ya no podéis encontrar. Eso. Y yo dije pues que los dueños los ultracapitalistas, refiriéndome a la mafia de la usura. Claro, allí pues era una entrevista de 15 minutos y no me daba tiempo a definir lo que es el capitalismo. Pero así que le puse ese prefijo, ultra, para diferenciarlo del capitalismo que se pudiera confundir con el anarcocapitalismo. Por eso dije ultracapitalismo. No por otro motivo. Si hubiese tenido tiempo en esa entrevista, yo lo habría explicado. Que, claro, si entendemos capitalismo como libre mercado, entonces la mafia de la usura no son capitalistas. ¿Entendéis? Entonces yo estaba diciendo, pues claro, los gángsters de las finanzas son capitalistas, pero no del capitalismo de la libertad de comercio, no, sino del otro tipo de capitalismo que yo creo que se podría definir como acumulación ilimitada de poder económico y material. Y claro, cuanto más tenga uno, menos tienen los demás. En ese sentido de capitalismo estaba hablando yo entonces. Y, por ejemplo, yo creo que eso es posible, lo que tú dices de apartarse de la sociedad y volver como a una agricultura más tradicional, crear nuestras propias aldeas y no estar sometido a los medios de comunicación que nos lavan el cerebro. Como dejar de tener tele, internet, todo. Utilizar a lo mejor la tecnología que nos sirva para trabajar. Pero no de entretenimiento, por lo menos no lo veo yo, porque ha servido para lavarnos el cerebro y meternos las ideas que quiere la élite. Y entonces pienso que la élite va a intentar por cualquier modo, igual que hicieron en la antigüedad de matar a campesinos, creo que si hiciéramos otra vez lo mismo,
volverían a repetir la historia. Entonces estoy ahí pensando cómo sortear a la élite esta profunda. Por ejemplo, Polonia y Hungría se han salido los quieren echar de la Unión Europea porque no están de acuerdo con esta élite. Entonces, primero yo creo que deberíamos de salir de la Unión Europea o por lo menos tener nuestra moneda propia, porque es que si no, estamos metidos en tantas deudas de Europa que hasta que no paguemos el último centavo no vamos a poder hacer todos esos planes que soñamos. Sí, respecto a lo de volver al campo, sería lo ideal, sería lo mejor, que nos distribuyésemos pues uniformemente por los diferentes pueblos de España que ahora mismo están abandonados. Eso sería lo mejor. Pero claro, a los que mandan actualmente no les interesa eso. ¿Por qué? Porque ellos fueron quienes destruyeron la vida en el campo y nos obligaron a vivir a las ciudades. Es más, y no solamente quieren que eso siga así, sino que si habéis estudiado lo de la Agenda 2030, lo que quieren hacer es poner a la gente en ciudades y dejar los campos completamente deshabitados, y todo ello en base a una teoría ecologista malthusiana. Y de ahí que estén promocionando el ecologismo. ¿Para qué? Para llevarse a los que aún quedan en el campo a los suburbios de las ciudades. Eso es lo que quieren con la Agenda 2030. Y respecto al si nos podemos, cómo nos podemos librar de la mafia de la usura, que ahora mismo está a punto de conformar y de alcanzar su gobierno mundial. Y has puesto el ejemplo pues de Hungría y de Polonia. Pues bueno, sí, claro, algún resquicio claro que hay. Pero bueno, está la cosa muy difícil, porque en cualquier momento, bueno, ahora mismo no, pero dentro de 10 años o de 20, si a la mafia de la usura le diese la gana, pues podría invadir Polonia y Hungría, ¿sabes? Diciendo, oh, estos malditos católicos o cristianos, mira que no dejan libertad a los gays ni a las lesbianas. Y claro, y en nombre de la libertad y de la igualdad, pues invadirían Polonia y Hungría. Y de hecho, George Soros escribió un artículo, decía que estaba enfadado con Polonia y Hungría, porque se estaban yendo de sus planes. Entonces ahí es un buen indicador de que están haciendo bien las cosas, de que están yendo contra los planes del orden mundial. Sí, entonces, claro, esta es una cuestión de filosofía política de primer grado. ¿Cómo podemos hacer para evitar que vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo ahora, en cuanto a que la mafia de la usura es quien está controlándolo todo? ¿Cómo podemos hacerlo? Claro, pues a eso hay que estudiar mucho, hay que hablar mucho, y bueno, pues lo que se me ocurre es familias extensas, ir al campo, comunales y asambleas abiertas o democracia directa. Eso para empezar. Que luego hay un estado pequeño o lo más pequeño posible, pues bueno, a lo mejor es necesario, no lo sé, claro. Todo esto hay que estudiarlo. Yo no he estudiado tanto todavía que pueda tener una respuesta a esta gran pregunta de la humanidad. Y por ejemplo, Rusia lo veo un buen ejemplo, porque ha tenido el comunismo y ya parece que no lo quieren. Y Vladimir Putin parece que nadie se atreve a confrontarlo. Entonces él es la piedra angular que permite a Rusia que no sea invadida por estas élites. Y las mujeres de allí dicen que son muy tradicionales, que el hombre es el que tiene que proveer. Ellas dejan su estudio, la secundaria, y lo dejan muy pronto. Y el hombre es el que toma el rol proveedor, y que a ella le gustan los hombres masculinos y las mujeres femeninas. Dice, aquí no vi un vídeo de eso, de cómo eran las mujeres allí, y la autora del vídeo decía, aquí, gracias a que el feminismo no ha invadido la cultura de Rusia, podemos tener familias tradicionales, y no ha ocurrido como en Occidente. Entonces, pienso que Putin
está haciendo allí un buen trabajo respecto, tampoco permite la publicidad de los lobbies LGTBI. Creo que hay en Chechenia creo que hay un campo de refugiados, que eso no está bien, pero que por lo menos la publicidad LGTBI no la permiten, porque eso como que hace en los niños, pues le hace confundirse. Si ya le dice que no eres hombre ni mujer, que ya tú empiezas a ponerte todos los días a pensar, te confunde. No creo que no creo que te convierta a transexual o a gay, sino que te hace estar confundido continuamente. Es lo que pienso. Hmm. Bueno, a Putin no se lo pueden cargar porque tiene un estado superpoderoso detrás con un ejército superpoderoso. Entonces, eh, y esa y para tener un ejército de tal magnitud se necesita un estado. O mejor dicho, el ejército es la columna vertebral del estado. Sin ese tipo de ejército, un ejército regular, no hay estado. Eso es la base. Entonces, claro, lo que impide que los usureros invadan Rusia es el ejército, un ejército regular, que es la columna vertebral del Estado. Pero claro, eso se puede volver en contra del pueblo en cuanto los dirigentes del Estado o los jefes del ejército cambien. Puede haber un pequeño o sobornos o golpes de Estado o chantajes que hagan que la cúpula del Estado pues diga, pues mira, pues ahora quiero que los niños sean todos transexuales. Y basta que lo decidan 100 de la cúpula para que todo el pueblo cambie de parecer o sea condicionado por el aparato del Estado. Entonces el Estado es un arma de doble filo, que sí, que por un lado te puede proteger con sus ejércitos regulares, pero por otro, si los capos cambian de dirección, pues esa espada puede volverse contra uno. Así que la cosa es muy compleja. Y respecto al comunismo, pues la mafia de la usura no solamente ha inventado el neomarxismo, sino el marxismo. Y el golpe de estado que se dio en la URSS, en Rusia, en 1917, fue perpetrado por la mafia de la usura, es decir, los banqueros de Londres y Nueva York, y los judíos de Rusia. Es decir, de tal modo que el 90% de los jerarcas de la URSS eran judíos y el otro 10% pues eran rusos masones. Así que los 20 millones de asesinatos perpetrados por los comunistas en verdad fueron perpetrados por judíos de Rusia. Trotsky, Lenin, Stalin, Yagoda, todos ellos eran judíos y perpetraron un genocidio, un holocausto, el de los rusos. 20 millones de rusos se cargaron. Entonces, normal que los rusos, después de esa aberración marxista, pues dijeran, pues mira, vamos a volver a la familia tradicional porque ya estamos hartos del comunismo y del nuevo comunismo. Y bueno, pues hasta aquí puedo contar. Encantado de que me hayas entrevistado, Umi, y te deseo pues que tengas una gran trayectoria con tu canal y que sigas así. Y un beso. Un beso, encantada por esta entrevista y esperemos que volverte a tener pronto. Pues muchísimas gracias y un abrazo a tus oyentes. Gracias, igualmente. Adiós amigos. Adiós.